una propuesta pastoral diaria, un audio que ofrece posibilidades para la oración, interiorización, reflexión. Entonces, 4 elementos que me gustaría comentar al hilo de esto. Bueno, lo primero es, y casi está bien empezar por ello porque es también el contexto en el que estamos, la gratitud a los medios. Es decir, desde el principio del proyecto, desde que hace 5 años echamos a andar, bueno, los medios de comunicación se hicieron eco porque les pareció algo novedoso, les pareció algo original, algo con posibilidades, que llamaba la atención, por lo que fuera. Pero en cualquier caso, el que apareciesen los medios y el que los medios se hiciesen eco de algo así, se convirtió en un altavoz que hizo que un proyecto que nacía con unas expectativas bastante, bueno, amplias, pero no las que en lo que se ha convertido, sin embargo, se multiplicó, se difundió y llegó a muchos sitios. Y en ese sentido, la gratitud, porque desde el primer momento un proyecto como este se puede prestar también a bromear, a la simplificación, a las etiquetas muy propias también de todo el tratamiento sobre muchos proyectos de Iglesia, y sin embargo no ha habido nunca nada de todo esto. Más bien ha habido una visión bastante respetuosa, bastante llena de interés y bastante positiva u objetiva, por lo menos en lo que es reflejar las cosas, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que creo que es significativo también de nuestra época, lo que los medios pueden hacer con casi cualquier proyecto. Lo segundo es la idea de lo global. Es decir, cuando nació el proyecto, es verdad que nosotros adaptamos una idea que ya habíamos conocido en el mundo de habla inglesa, que ahí había tenido bastante repercusión, sobre todo en Inglaterra. Y, hombre, sabíamos que el espacio del mundo de habla castellana es amplio y no sabíamos hasta dónde se podía llegar. Lo que sí nos ha ido sorprendiendo es cómo progresivamente los porcentajes van variando, y si esto empezó siendo una página muy vinculada a España y con una audiencia muy española y con muchísima gente, bueno, pues de los contextos más cercanos a nosotros, sin embargo, a medida que van pasando los años va oscilando y cada vez más, o sea, no ha dejado de crecer en España, lo que pasa es que ha ido creciendo cada vez más en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile. Fundamentalmente en este momento México y Estados Unidos serían los segundo y tercer grupo, y probablemente estamos con México a la par prácticamente que en España, quizá un poco menos, ¿no? Poquito menos, pero así, bueno, pero sobre todo es ese elemento de lo global, o sea, como una experiencia muy local, porque en el fondo pues mucho se hace aquí, aunque la red de colaboradores es muy amplia, sin embargo, el impacto que puede llegar a tener en casi cualquier lugar del mundo. El tercer elemento que me gustaría reseñar es el equipo. Un proyecto así solo se puede hacer con un equipo enorme de gente, es decir, aquí en la oficina trabajamos algunos, no todos volcados en Rezando Voy, pero sobre todo lo interesante es el dato de la gran cantidad de voluntarios, luego hablarán algunos de ellos, aquí y en distintos lugares del mundo. Hoy me comentaba Cristóbal que probablemente él y algún compañero suyo en Chile sean los colaboradores más lejanos, pero ciertamente hemos tenido gente en África y en distintos lugares del mundo, ¿no?, de habla hispana. Bueno, pues esa experiencia de equipo yo creo que es una de las bazas fuertes de un proyecto así. Y la idea de la actualidad, que es quizá el elemento un poco más que a mí me gustaría destacar ahora y es en el que me voy a extender un poquito más. Y es, hoy en día se acusa, no se acusa, sino se dice, y en parte con razón, que los contextos de Iglesia, los contextos, los lenguajes, determinadas propuestas necesitan renovarse en lenguajes, en maneras de plantear las cosas, en maneras de aproximarse a la realidad, para no quedarse en un gueto cerrado, en un círculo de gente ya convencida o en un mundo de prejuicios y etiquetas. Bueno, pues este es un proyecto que responde sobre todo a eso, por dos cosas. Una, por los lenguajes. Es decir, hemos intentado desde el primer momento salir de lenguajes excesivamente, entenderme bien, excesivamente religiosos. El concepto es básicamente religioso, pero lo que intentas es estar hablando del lenguaje y de las cuestiones y de la vida y de los sentimientos y de las preocupaciones y de los problemas de la gente hoy en día. Y yo creo que eso, muchos de los ecos que estamos recibiendo son así. Y el segundo elemento novedoso es romper las fronteras, ¿no? ¿Qué es lo que permite Internet? Internet permite salir de los espacios sagrados, entre comillas. O sea, esto no es para que la gente vaya a la iglesia, esto no es para que la gente tenga que ir a un lugar de catequesis o de determinadas realidades y ahí recibir algo, sino que esto sale al encuentro de personas en muchos contextos y realidades. Hemos recibido desde hace años
ecos de gente que lo ha utilizado en hospitales, en medios de transporte, que le ha llegado a conocerlo pues, de las maneras más inesperadas. Ha habido incluso una tesis doctoral sobre Rezando Voy, de la Universidad de Deusto, en la cual, para nuestra sorpresa, incluso alguno de los usuarios se reconocía como no creyente, lo cual es interesante, ¿no? Es decir, un planteamiento explícitamente religioso que, sin embargo, a personas no creyentes le ayuda a interiorizar, reflexionar algunas cosas. Pues yo soy uno de esos 60 redactores que aparecían en el vídeo, ¿no? Y, vamos, podía hablar cualquiera, y la cuestión es que yo imagino que los 60 tenemos como distintas maneras de afrontar lo que nos piden desde la oficina, ¿no? A nosotros nos llegan las propuestas que hemos visto ahí que planifican, y entonces nos llega un correo habitualmente de Sinclair con las oraciones que nos tocan, las fechas de entrega, y ahí empieza como una labor ya que termina cuando contestamos ese correo con la propuesta para que se lea y algunos otros añadidos, ¿no? Y como decía antes, pues claro, cada uno lo hace a su manera o como puede, pero yo sí creo que hay algunas líneas comunes, ¿no? A la hora de escribir lo que después se va a leer y se va a añadir música y se le va a dar un determinado tono y un determinado ritmo, pues lo primero es incluir la parte personal. O sea, el texto que te llega, evidentemente tú tienes una relación y tienes una oración personal con ese texto, que es lo primero que uno empieza a escribir y por donde suelen ir los tiros, ¿no? Un poco hacerlo oración personal. Y después sí que es verdad que se complementa con muchos más elementos, ¿no? En mi caso sí que hay veces que piensas en cómo el texto en concreto pues, puede ayudar siempre a gente concreta, ¿no? Si uno piensa en los números grandes como que se queda abrumado y ya está, pero sí pues en un momento a un familiar o yo soy profesor, pues a un alumno o a alguien que conociste en un momento dado, bueno, un poco así, ¿no? Y a la vez, que a mí me parece casi de lo más curioso por momentos, ¿no? Se va nutriendo de lo que pasa en esos instantes. Lo que pasa es que lo que ocurre en tu vida diaria, lo que ocurre o lo que ocurre en la sociedad en estos momentos, ahora estamos escribiendo las oraciones de septiembre prácticamente, ¿no? De julio o agosto, más bien. Entonces, lo que ahora pasa, aparentemente después ya se ha olvidado, y sin embargo cuando uno lo vuelve a escuchar, parece totalmente actual, que encaja perfectamente con el día que ha salido y demás, ¿no? A nivel así práctico, pues ahí ya sí que varía mucho de unos a otros, ¿no? Yo habitualmente como que lo distribuyo en algunas sesiones. Hay algunos que sugieren músicas, yo no suelo sugerir músicas, los poemas finales, bueno, depende de los redactores, del texto. A mí sí me gusta también, en el último momento, como tratar de leerlo en voz alta, porque al final es algo que va a ser leído, imaginar a ver qué voces van a ser, ¿no? Cada uno tenemos nuestras favoritas también, pero bueno, un poco ese es el proceso así a grandes rasgos, que más o menos yo creo que seguimos todos los redactores, ¿no? En el papel de las voces yo represento un poco a esas 35 voces que aparecían en el vídeo y que ponen en las revistas, que lo que hacemos es como ser un poco la parte visible de todas esas reflexiones que hace gente como Miguel y todos esos sentimientos y todo eso que quieren transmitir. Y yo lo vivo como una oportunidad y una responsabilidad muy grande, porque al final esos minutos, ese rato que dedico a algo aparentemente tan sencillo puede ayudar a muchísimas personas a acercarse a Dios, y eso para mí como cristiana es algo realmente grande, y me parece que Rezando Voy es un proyecto muy, muy grande por eso, por
por desde el saber que la Iglesia la formamos gente tan diferente, personas con vidas tan diferentes y con formas de sentir la fe también muy diferentes, nos puede ayudar a todos a acercar a Dios. Efectivamente, yo vengo de Chile, llegué ayer y es un largo viaje, lo que confirma que Rezando Hoy llega muy lejos. Representa un poco esos 70 músicos que salían ahí en el video. Ahora es una experiencia diferente para nosotros porque los que hemos compuesto canciones que se usan en las oraciones de Rezando Hoy, no las hemos compuesto para Rezando Hoy, sino que han sido composiciones que hacemos nosotros para diversos apostolados y ministerios, y que sin embargo, en el contexto de Rezando Hoy, esas canciones son escuchadas de una manera mucho más honda. Para nosotros el ideal es que justamente en ese contexto de oración sean utilizadas estas canciones que se han creado para diversas ocasiones. Entonces es bien sorprendente lo que le pasa a uno como compositor, intérprete, cuando empiezan a llegar algunos mensajes de Facebook, de Twitter, es que gracias, Padre, por su canción de hoy en Rezando Hoy, y pues ni yo estaba enterado, pero uno se sorprende porque la acogida que adquiere ahí el contexto, con el texto evangélico, con la reflexión que se hace degustar de una manera diferente la música. Entonces es un trabajo en colaboración, eso es lo primero que quiero rescatar. Y segundo, bueno, pues efectivamente aquí hay un testimonio visible de que esto llega muy lejos. Comentaba hace un poquito atrás que llega de diversas maneras. Yo trabajo con el mundo juvenil, que escucha mucho Rezando Hoy, pero mi madre, que me fue a dejar al aeropuerto de 77 años, escucha Rezando Hoy y apenas ella sabe encender el computador, pero se las arregla para llegar a la página y descargar las oraciones de cada día. Debo compartir algo aquí que tal vez no se imaginan ustedes, pero nosotros escuchar a un texto del Evangelio o una reflexión sobre Jesús, pues que habla de vosotros y cosas así, nos suena un poco chocante, o no es nuestro lenguaje habitual. Pero hay algo de Rezando Hoy que permite que su particularidad de ser hecha aquí en España a nosotros nos llegue también de un modo particular. No es un déficit de la oración, sino que al contrario nos aporta algo que tiene que ver con esto de ser global, que comentaba José María hace un rato atrás. La globalidad no consiste en emparejar la cancha y que todo suene igual en todas partes, sino compartir la particularidad de cada una de nuestras culturas. Y eso yo creo que se nota en el idioma, en la tonalidad y también en las canciones, que es lo que aportamos nosotros. Hay muchos cantantes de muchas nacionalidades que se utilizan en Rezando Hoy, varios chilenos también, y creo que eso también es un aporte, enriquece este trabajo que es local, es hecho aquí en Valladolid, pero que sirve a muchísimas personas en todo el mundo. Una de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de estos 5 años es el cambio radical, y que además hay que hacerlo con las nuevas tecnologías, ¿no? Aunque son 5 años, si nos hubiésemos quedado en el punto de partida ya estaría anticuada. Es decir, la página surgió como una página web, fundamentalmente en una época en la que bueno, pues muchas cosas iban a través de la web. Hoy en día prácticamente todo va a través de la aplicación. Y entonces, bueno, pues la primera aplicación la hizo Juan Carlos Manso prácticamente cuando salió, pues de una manera muy amateur, o sea que, sin embargo, la segunda, que también la han hecho entre parte del equipo de aquí, 5 años después, ya es algo totalmente distinto, pero contando con que prácticamente el 80% de los usuarios, si no más, utiliza Rezando Hoy a través de las aplicaciones, de lo que hay. Y en ese sentido, si vamos a ver alguna cosa de la página, bueno, hay una fecha significativa en la historia de Rezando Hoy, que es el 29 de noviembre de este año pasado, de 2015, que es cuando, después de 4 años y medio de andadura, cambiamos totalmente el formato. Pasamos a una imagen mucho más visual, es decir, con imágenes que acompañan, tanto en la aplicación como en la página web. Esto ha supuesto también que se ha disparado. El nivel nunca ha dejado de crecer Rezando Hoy, pero en los últimos 3 meses casi se ha duplicado, casi. O sea, y no para de aumentar, ¿no? Lo cual es algo significativo. Luego, sobre la evolución, decir 2 cosas. Además de las oraciones básicas, a lo largo de estos años hemos sacado una sección entera para niños, que es también algo bien interesante.
porque había demanda, porque ahí se refleja lo que decía antes de los lenguajes y de la necesidad de adaptar las cosas a distintas sensibilidades, contextos y edades. En ese sentido también la grabación, y hay voluntarios niños que suben y hacen parte de los contenidos, y también está teniendo una difusión enorme. Y una última cosa, aunque dentro del volumen de los contenidos, pues si hemos hecho 1000 y pico oraciones, pues el volumen de oraciones especiales son muy pocas, pero sin embargo tienen una significación especial. Es decir, una de las cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo es precisamente por lo que decía Miguel. Hay cosas que, bueno, pues si ahora estamos preparando o redactando las cosas para dentro de 5 meses, bueno, pues la actualidad dentro de 5 meses ya veremos la que es, ¿no? Pero hay cosas que de alguna manera hay que reaccionar a la actualidad y darle una lectura creyente. Y en ese sentido, como que hemos ido incorporando, y probablemente lo iremos haciendo más en el futuro, el preparar oraciones especiales al hilo de la actualidad, que esas se preparan prácticamente en un día o en 2 días y se sacan. Por ejemplo, la última, que encaja perfectamente con el contexto y el momento de hoy. Preparamos hace un mes oración para tiempos de política difícil. Es decir, un momento en el que todo el mundo está hablando de política, oración en el que todo el mundo está con la tensión esta, y en el cual también hay muchas lecturas y desde la fe qué decir de todo esto, ¿no? Bueno, pues ofrecer una lectura en la cual pues, se hable de la fe, de la responsabilidad política de los cristianos, del papel de los jefes que deben servir y no servirse de los ciudadanos, de la capacidad de dialogar. Bueno, pues ese tipo de propuestas tienen una acogida inmediata, se multiplican en las redes, se escuchan y en ese sentido abren muchas posibilidades. Ahí están, y toda esa sección de oraciones especiales, pues ahí están. También ocurrió también cuando fue el atentado de París, el del Bataclan. También prácticamente a continuación sacamos una oración que ya teníamos, esa ya la teníamos preparada, pero de otro momento parecido, pero digamos que la actualidad, que fue la oración ante la tragedia y ante la violencia terrorista y tal, y también pues se multiplicó, ¿no? Entonces ese tipo de propuestas de actualidad, darle una versión creyente, también abre muchísimas posibilidades. A mí lo que me ha sorprendido un montón de este proyecto y lo que me planteé al principio desde que se puso en marcha era, yo cuando me comentó José Mari la idea, al empezar hace 5 años, yo pensaba en lo difícil y en el reto que era poder llegar a tantísima gente tan diferente, que al final los cristianos, o sea, somos gente muy diferente y compartimos algo importantísimo en común, pero tenemos vidas y formas de sentir muy diferentes. Y yo creo que 5 años después, echando un poco la vista atrás, podemos decir que de verdad ese reto está superado con creces. Y en el día a día, por lo que oyes, por la gente que te llega, los ecos que te llegan, te das cuenta de verdad de lo que supone este proyecto para tantísima gente, y yo creo que eso, que se ha conseguido con creces ese reto de poder acercar a Dios a todo el mundo. Bueno, a mí me sorprende porque yo recorro en la misión que tengo en Chile lugares muy apartados, a los que solo puedo llegar en lancha o en caballo. No hay carreteras y qué sé yo. Y sin embargo hay conectividad, y el celular en una isla como Chiloé, por ejemplo, en Chile, permite que la gente pueda rezar rezando voy, a través de la aplicación. Estuve en una isla que se llama Talcán, que se van a demorar un buen resto en encontrarla en el mapa, pero inténtenlo. Queda muy perdida en el sur de Chile, pues ahí la coordinadora de la comunidad está orgullosísima porque aprendió a usar la aplicación de Rezando Voy y la escucha todas las mañanas. Ahora, algo que a mí también me impresiona mucho, que no tiene tanto que ver con lo geográfico, es que el protagonista principal quizás de Rezando Voy no es ni siquiera el equipo, ¿no? Sino que es Dios y es la persona que lo escucha. Porque esto permite una plataforma para una comunicación que no la hace ni la canción que ponemos, ni la reflexión que leemos, ni el Evangelio mismo en su materialidad lingüística, sino en una experiencia de encuentro. Y eso no deja de sorprender, porque siempre escapa a cualquiera de nuestras planificaciones. Es decir, la gracia que tiene Rezando Voy, lo que genera en la gente la adhesión a Rezando Voy, no es simplemente lo fantástico de bien hecho que está el proyecto, sino que ahí ocurre algo que está más allá de nuestras manos y que nos confirma de que el ser humano todavía necesita ese encuentro como vital con Dios. Eso a mí, por lo menos, es de las cosas que más me sorprende de este proyecto. Lo más sorprendente es doble, ¿no? Uno, que me lo recomendaron a mí
como la labor hay muchas veces también que es como más anónima, o que es una cosa que se agradece también, no se sabe quién ha escrito cada una de las oraciones y todo eso. Entonces, de repente al principio, hace unos años, entonces me lo recomendaron encarecidamente, y además una oración que justo había escrito yo. Pero efectivamente uno vuelve a escuchar esa oración, un poco lo que decía antes y retomando lo que decía Cristóbal, y esa oración en ese momento ya montada iba mucho más allá de lo que podía haber escrito y me servía muchísimo más, ¿no? Y me servía para tener ese encuentro en ese momento, ese rato de oración, a mí, más allá de que hubiera participado o no hubiera participado en la elaboración concreta, me servía en ese día concreto, ¿no? Entonces, eso un poco. A mí, al principio, la sorpresa fuerte era esa, el de golpe llegar a cualquier sitio y, tú eres el de Rezando Voy. O sea, y que lo conoce gente muy distinta, ¿no? Pero personalmente yo una conversación que tuve a través de Facebook con una persona que contactó conmigo hace un año y pico, y era un padre de familia que me contó, me dijo, mira, durante los últimos 2 años mi mujer y yo hemos estado en el hospital con nuestro niño enfermo, con una situación muy dura, y lo único que se ha convertido en un apoyadero constante para nosotros ha sido todas las mañanas en el hospital hacer juntos, mi mujer y yo, la meditación de Rezando Voy. Y ahora ya había salido un poco el niño de la situación, estaba la cosa mejor y dice, pues ahora te escribo para que se lo comuniques a todo el equipo, para daros las gracias, para esto. A mí eso me impresionó, ¿no? Fue como el decir, vaya, ¿a dónde vamos?